Bukele hizo nuevamente retumbar Nueva York con su exitoso discurso en la ONU y, como siempre, no se guardó nada y cantó todas sus verdades claritas a todos los presentes. Y es que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con su particular estilo, ya se ha convertido en uno de los líderes más esperados cada año en el marco de las sesiones de la ONU, hacia donde apuntó sus certeros análisis. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele retumbó en Nueva York. El presidente salvadoreño Nayib Bukele se alzó una vez más ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta ocasión, con el peso de su sexto discurso como líder de un país que ha recobrado su dignidad tras años de subyugación y miseria. El Salón de la ONU en Nueva York, otrora símbolo de las esperanzas y las luchas globales, se llenó con su voz resonante que prometía desenmascarar la hipocresía, así como la debilidad de un orden mundial que recalcó como fracasado. Bukele no es un orador cualquiera. Desde su primera aparición en 2019 había dejado claro que no estaba dispuesto a ser otro peón en el tablero internacional, y esta vez no sería diferente. Ante un público que mezclaba a quienes lo apoyan y quienes lo adversan, incluidos sus más feroces críticos como los Estados Unidos, Bukele entró al escenario con la certeza de un hombre que ha triunfado donde otros han fracasado. En su exposición, Bukele expresó tajantemente lo siguiente: fuimos ingenuos, con su característica franqueza. No hubo rodeos, ni palabras vacías. Su mensaje apuntaba directo al corazón de las naciones que habían prometido salvar a su país y a otros como el suyo, pero que solo trajeron más dependencia, más caos. En este mismo orden, Bukele continuó diciendo lo siguiente: fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Bukele relató que El Salvador había tenido que aprender esta dura lección por sí misma, y fue esa comprensión que los impulsó a tomar las riendas, a romper las cadenas que los habían mantenido atados a un sistema internacional que prioriza intereses extranjeros por encima de la dignidad de su propio pueblo. Desde su llegada al poder en 2019, Bukele ha sido objeto de constantes críticas, especialmente desde los Estados Unidos, que lo ven con sospecha, acusándolo de autoritarismo y falta de respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en su discurso, Bukele se mostró firme, rechazando esas acusaciones y girando la narrativa a su favor. En su discurso también exclamó tajante lo siguiente: en El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones. Una frase que resonaba con fuerza en un contexto donde algunos medios internacionales insisten en tildarlo de dictador. Más adelante, y para dejar las cosas aún más claras sobre el tema de las libertades en El Salvador, Bukele señaló lo siguiente: en El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. Este mensaje no era solo una defensa de su gobierno, sino un ataque velado hacia aquellos países como los Estados Unidos que lo critican mientras predican sobre libertades que ya no practican en casa. Sobre el tema de la libertad, prosiguió diciendo lo siguiente: hoy el mundo libre ya no es libre, sentenció, haciendo referencia a lo que él percibía como una decadencia moral y política en Occidente. Mientras El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a un lugar de paz y esperanza, el resto del mundo parecía estar desmoronándose a pasos agigantados. Sobre este asunto continuó diciendo lo siguiente: mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de las personas en el mundo moderno se vuelven más pesimistas. Y esto no es solo un contraste, es una condena. Bukele sostiene, sin tapujos, que mientras él arregla su país, aquellos que lo critican están perdiendo el control del suyo. Pero Bukele no se detuvo ahí, asegurando que está ocurriendo en el escenario internacional solo el principio de lo que define como nueva era oscura de la humanidad. Hablaba con una claridad que solo los que han visto el caos de cerca pueden entender. En su discurso también dijo lo siguiente:
Como salvadoreños, reconocemos estos síntomas de la decadencia porque hemos pasado por todos ellos, aseguró, refiriéndose al doloroso pasado de su nación, marcado por la guerra civil, la pobreza extrema y la violencia desenfrenada. Y en el mismo sentido, continuó exponiendo lo siguiente: vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. La comparación es clara. Bukele ve al mundo moderno en un espiral descendente, una espiral que El Salvador, bajo su liderazgo, ha logrado superar. La tormenta que Bukele describe no es solo una metáfora, pues las tensiones internacionales, exacerbadas por guerras en Oriente Medio y otras partes del mundo, son una señal de los tiempos que ve venir. Pero a diferencia de otros líderes que predican desesperanza, Bukele ofrece una salida, y en este sentido declaró lo siguiente: tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, advirtió, pero no es demasiado tarde para construir un arca y cambiar la tormenta. Sus palabras evocaban una mezcla de fatalismo y esperanza, un equilibrio que solo un líder que ha visto lo peor puede mantener. En sus discursos anteriores, Bukele ya había demostrado que no teme señalar las contradicciones de aquellos que se pretenden presentar como los pilares de la democracia y la libertad. Durante su discurso ante la ONU en 2020, por ejemplo, había acusado a las potencias occidentales de imponer sus intereses a países más pequeños bajo la apariencia de ayuda humanitaria. Y en ese mismo tono sentenció lo siguiente: nos han tratado como colonias, dijo entonces, refiriéndose a las décadas de intervención extranjera en El Salvador y otros países latinoamericanos. Y aunque había evitado mencionar directamente a los Estados Unidos, la crítica estaba claramente implícita. Los datos respaldan su argumento. Durante las décadas de los 80 y 90, El Salvador fue escenario de un conflicto brutal, financiado en gran parte por los Estados Unidos, que apoyaba al gobierno militar en su lucha contra las fuerzas guerrilleras del FMLN. Por eso Bukele ha prometido desde el principio de su mandato que El Salvador nunca más será un peón en los juegos de poder de las potencias mundiales. Y a pesar de las críticas, ha logrado lo que pocos pensaban posible: devolverle a su país la paz. Las cifras de su éxito no mienten. Bajo su liderazgo, El Salvador experimentó una caída significativa en las tasas de decesos violentos, pasando de ser uno de los países más peligrosos del mundo a una nación donde la violencia, aunque aún presente, ya no dicta la vida diaria de sus ciudadanos. Sin embargo, Bukele es consciente de que su lucha no ha terminado y en su discurso advirtió sobre los peligros que aún acechan a su país y al mundo, esbozando lo siguiente: la libertad se toma, no se da ni se regala, dijo, subrayando su creencia de que el éxito de El Salvador no ha sido un regalo, sino el resultado de un esfuerzo constante por parte de su pueblo y su gobierno. En última instancia, Bukele no es solo un líder político, sino un narrador de una historia que muchos en su país y en el extranjero no estaban preparados para escuchar. Una historia en la que un país, una vez olvidado y subestimado, se alza como un faro de esperanza en medio de un mundo en decadencia. Y mientras otros líderes continúan hablando de cambio, Bukele lo está haciendo realidad, una victoria a la vez. Su discurso en la ONU será recordado no solo como un acto de desafío, sino como una reafirmación de la capacidad de su país para retomar su destino en sus propias manos. Y aunque sus críticos, tanto dentro como fuera de su país, continuarán atacándolo, Bukele seguirá adelante, convencido de que su visión para El Salvador y para el mundo es la correcta. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él
cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.